Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar, pues, enfatizar en la forma en una manera de construir un data frames, se puede entender como un objeto que permite la manipulación eh, de datos de una manera muy adecuada, asociada pues a la librería Pandas de Python. Entonces, les voy a presentar como un ejercicio de práctica de crear data frames. Vamos a poner una forma de construcción de un data frames, del objeto más representativo de la librería Pandas. Y para la tarea, pues lo que queremos hacer es, bueno, crear una función de Python que ingrese un parámetro n que represente el orden de una matriz cuadrada mm, a, eh, a construir. Esa matriz cuadrada queremos pues tal matriz cuadrada de orden n por n queremos de que sea de entradas aleatorias, enteras aleatorias, con valores en el intervalo de números enteros positivos que vaya de 0 a 9. De 0 a 9. Entonces así, la segunda parte de nuestra función tiene que pues entrarle un n que con él va a construir pues una matriz cuadrada de entradas enteras aleatorias, y con ella pues bueno construya esa función va a construir y con la matriz la función debe de construir un data frames eh, con la matriz anterior, y como todo data frame tiene unas columnas que él va a nombrar, y podemos acceder a la información a través de los nombres de las columnas, y podemos también a través de los índices de las filas. Entonces nuestro data frame vamos a ver que debemos de constituirlo con unos valores de información, que esos valores de información van a ser nuestra matriz, un arreglo de NumPy, y los nombres de las columnas, que van a ser los mismos nombres para las columnas de la matriz, van a ser una lista de Python y una lista de Python también, pero para los índices de fila de este data frame, que van a ser entonces los índices de las filas de la matriz aleatoria construida. Entonces vamos a construir pues una matriz, un data frame con la matriz y con unos nombres para las columnas que sean así, que sean bueno, vamos a llamar columna 1 C1 columna 2 C sub 2, y así hasta C sub n. Entonces que vamos a nombrar las columnas de esta manera, y los índices de fila los índices de fila para el data frame van a ser números enteros, serán números enteros empezando en 1, que se vayan hasta n por supuesto.
Ese es como nuestro problema con el que practicaremos la construcción de data frames. Es bueno, para su solución, vamos aquí en una línea de texto, vamos para su solución. Bueno, pues empezamos en esta línea de código definiendo la función. Esa función va a ser una función que lo que hace es construir data frame, ¿cierto? Entonces, constructora de, digámoslo así, constructora de data frames. Así la vamos a llamar, una función constructora, y que le entra un parámetro n, que va a ser el orden de la matriz con la que vamos a construir el data frame. Después de que tengamos el n, decimos que, bueno, importamos previamente las librerías que vamos a utilizar, que van a ser import numpy as np y import pandas as pd. Y después de tenerlas, pues vamos a poner la tarea de construir la matriz aleatoria, y esa tenemos, para ello utilizamos la función del módulo random de NumPy. Utilizamos m, esa matriz m, sea llamamos al módulo random de NumPy, específicamente la función rand y nt, y una manera de utilizarla es decirle el rango donde queremos que tome los enteros. Entonces pongámosle que de 0 hasta 9, y le decimos con un parámetro size de tamaño, el tamaño de la matriz de números aleatorios que queremos que construya a través de una tupla. En este caso queremos que sea de n por n. Entonces así él nos va a crear esa matriz. Ya ahora que la tengamos, la matriz, pues bueno, nos ponemos a la tarea de construir nuestro data frame, pero entonces necesitamos la lista de los nombres de columnas que van a ser cadenas de caracteres. Entonces para eso pues nos valemos de un ciclo para ir en un rango, bueno, pongámosle J por ser columnas. El índice J es muy usado en la literatura para denotar columnas en la matriz. En el rango de n, y así pues él va a constituirnos previa una lista de las columnas, esa lista que esté vacía en un inicio, y esa lista de columnas pues la va a ir llenando. Entonces para columnas lo va a poner en cada paso del ciclo para append, le va a agregar esta cadena de caracteres C más esta otra cadena que es, bueno, pues la vez str, vuelva a una cadena a el parámetro j aumentado en 1, para que empiece en 1 como queríamos que nos denote las columnas, empezando en 1. Ya con eso nos generará la lista de columnas, y para la lista de índices le ponemos índices. Esa lista pues utilizamos np.arrange, y con esa función arrange lo ponemos que trabaje desde 1 hasta n más 1, es decir, nos va a generar una secuencia de números enteros que va a empezar en 1 y terminará en n. Recuerden que termina en el número anterior a este límite superior del parámetro de la función arrange. Así tendremos los índices, y ahora constituimos el data frame. Entonces llamémoslo df, como usualmente a veces en este ámbito de los data frames de pandas se llaman a los data frames simplemente con la abreviatura df. Llamamos a la función pd.dataframe, que es un constructor de data frames, uno de los constructores, y le damos, utilizamos la configuración arreglo en NumPy
columnas, el parámetro columns, le entregamos las columnas, nuestra lista de columnas, la que construimos previamente con el ciclo para, y en el parámetro index de la función pd.dataframes le agrega la lista de índices que previamente acabas de construir. Y así ya tiene el data frame. Y por último lo que hacemos es retorne ese data frame. Y ya con eso queda nuestra función. Ahora vamos a probarla. Lo que hacemos es llamar a la función, control C, control V, quitamos los dos puntos y la evaluamos, por ejemplo, en 4. Y ya con eso miren que nos generó efectivamente la matriz que queríamos. Entonces ese es el primer propósito de este video, y es efectivamente el enfatizar en que hay una manera de construir un data frame. Es con la función constructora pd.dataframes, un arreglo de NumPy como primera información, primer parámetro, luego una lista de Python con los nombres de las columnas y una lista para los índices. Así, los data frames son unos objetos a los que se accede, a unos objetos que contienen información, pero que nos permiten acceder a la información a través de los nombres de las columnas y a través de los índices de las filas. Entonces, tenemos una manera muy flexible de acceder a la información a través de nombres de columnas, y esa es pues como entre otras las ventajas de los data frames. Y una manera de practicar el acceso a la información va a ser, bueno, y creemos una función. Ahora creemos una función, vámonos acá, nuestra tarea 2, aquí en este cuaderno de ejemplo, tarea 2 será que una función que tome un data frames y nos indique las filas que tengan alguna entrada igual a 1. Entonces construya una función que tome un data frames que le entreguen y entregue o imprima las filas que contengan algún 1 en sus entradas. Bueno, entonces para ese data frame que nosotros tenemos, para ver que, por ejemplo, en el caso de este, nos mostrará la fila 2, que es la única que tiene unos en sus entradas. Eso es lo que nos queda. Entonces, para esa función, pues, definimos una función que se llame filas filas con unos, porque no sino que tenga algún 1 y ya con eso no la va a imprimir. Filas con unos, y lo que le entra es un data frames, y lo que retorna es otro data frames mostrando las filas que tienen unos. Entonces pongámosle un df de unos, con unos. Y ¿cómo hacemos? Pues nos vamos a valer del método iLock y vamos a recorrer las filas del data frame que entra con un ciclo para, moviéndose con i en un rango de la longitud del data frames, y esa longitud del data frame la obtenemos con len actuando en ese data frames. Así nos dice el número de instancias o filas del data frames, y 2, 3, 4. Al recorrerlas, pues va a preguntar si de ese data frames vamos a construir primero pues un booleano con cada una de las filas, un booleano por fila para cada, y en este for ciclo para cada fila vamos a construir un booleano con cada una de las filas. Entonces vamos a tomar para df en la .ilock para decirle que vamos a ir por filas,
y al ponerlo en i, él se va a ir a la iésima fila del DataFrame DF y va a preguntar si alguna de las componentes es igual a 1. Entonces, cuando hacemos esta expresión booleana de la iésima fila del DataFrame igualada a 1, él me va a crear con esta instrucción una lista de booleanos, una serie de booleanos, una serie de pandas de valores booleanos donde será verdadero si tiene algún valor de 1 y será falso o false si son todas las entradas diferentes de 1. Así, si tiene algún 1, pues al sumar todos estos booleanos, pues voy a tener un valor mayor que 0 y cuando no encuentre ningún 1 en la fila, pues la suma de los booleanos me va a dar 0, porque todos los valores van a ser falsos. Entonces, pues voy a crear una lista donde pueda coleccionar las filas donde la suma sea mayor que 0. Entonces, calculemos efectivamente pues esa suma. Entonces pongámosle suma y que suma sea igual a la función sum actuando de Python, actuando sobre el booleano que acabamos de construir, y luego pregunte pues y si suma es mayor que 0, pues entonces a una lista, vamos a ir coleccionando, vamos a construir una lista, hagámosla aquí previamente, una lista de filas con unos, que inicialmente está vacía. Y bueno, entonces al entrar al ciclo para, vamos aquí a ponerlo acá, y si la suma es mayor que 0, pues entonces quiere decir que efectivamente en esa fila encontró algún 1 y por lo tanto esa fila es de las que queremos imprimir. Por lo tanto, la lista de filas, ese índice debe estar, el índice de esa fila. Entonces, en lista de filas con unos, pues lo que vas a hacer es agregarle, .append, agregarle pues esa entrada, esa décima fila, de tal manera que al final, al final del ciclo para, él tenga en la lista de filas de unos todas las filas que tengan unos, y luego pues al retornar, al terminar el ciclo para, pues entonces en el df de unos va a ser el df original filtrando con iLog, dándole la lista de filas de unos, y así, bueno, miren que así le he dicho, bueno, pues el DataFrame de unos, las filas con unos, va a ser el del DataFrame original, vamos a tomar ciertas filas, por eso utilizamos el método iLog, en el que le entregamos unas filas con las filas que encontró el ciclo para, que tienen unos. Y así, esa sería una manera. Ya con eso termina nuestra función. Aquí nos dice, bueno, pues que aquí nos faltó para este ciclo para, recuerden que termina en 2 puntos, cuando empiezas en el encabezado del ciclo para. Y después de ya tener constituida la función, pues probarla. Entonces, llamamos a la función filas, control C, control V, y la evaluamos en el DF que tenemos ya previamente definido acá, el DF que cuando llamamos la función constructora, bueno, pongámosle que esta función constructora, este sea nuestro DF nuevo, entonces aquí lo corremos y así él ya tiene un DF para evaluar en esta función,
Y así, miremos a ver si nos entrega efectivamente. Aquí nos dice un errorcito y nos indica que hay un error. Aquí nos falta la función append, nos faltó el ln. Es que la función de agregar es append nd. Y ya con eso le volvamos de nuevo y miren que nos muestra efectivamente la fila, una fila que del DataFrame original tenía unos, que es la cuarta. Miremos a ver en él si efectivamente era la cuarta. Miremos acá, imprimamos el DF y decíamos, bueno, sí, la cuarta tiene unos y no hay ninguna otra. No hay ninguna otra que tenga unos. Entonces así ya vemos cómo funciona bien nuestra función y vemos cómo hemos practicado en la manera como primero, cómo se construye, una manera de cómo construir un data frame con la estructura array de NumPy, nombres de lista de nombres de columnas, lista de nombres, lista de Python de índices. Y cómo acceder a la información de filas con el parámetro, con el método iLock. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir adquiriendo estos conceptos asociados al Machine Learning, como son el buen manejo de la librería Pandas para el procesamiento de la información. Muchísimas gracias.